Muy buenos días, estimadísimas compañeras, muchísimas gracias. En este momento es un altísimo honor, aunque estamos fuera de nuestros estudios, por supuesto, contar con una persona que nos ha impresionado, escuchar su testimonio, escuchar sus mensajes, escuchar sus conferencias, que son muy importantes. El fin de semana pasado se celebró acá en Tegucigalpa, la capital de Honduras, la 35 convención de la Confraternidad Evangélica de Hombres de Negocios. Y se contó con la presencia del doctor Arturo López Malumbre, de nacionalidad costarricense, un conferencista internacional que se ha presentado no solo a nivel de Centroamérica, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, y por supuesto nos llamó poderosamente la atención, y por eso hemos querido conversar con él esta mañana para el mensaje esperanzador de la mayoría de la población en nuestra región, porque a veces, bueno, primero, doctor, muchísimas gracias, y es un enorme placer que nos acompañe. Jorge, estar aquí en este programa BTV en Tegucigalpa, Honduras. Un placer y un privilegio acompañar en este programa. No, todo lo contrario, Arturo, el placer es nuestro, se lo digo de todo corazón, junto a las compañeras, a todo el equipo. Ya les había comentado de sus conferencias y nos agrada enormemente. Y entrando, cuando usted decía en su conferencia, bueno, es importante el querer ser, pero ¿cómo llegar a ese querer ser en todos los aspectos generales de la vida? Hay gente que tal vez dice, bueno, yo quiero ser ingeniero, pero no hace nada. Yo quiero ser abogado, yo quiero ser periodista, yo quiero ser tal cosa, yo quiero tener una buena familia, una familia unida. ¿Qué es básicamente lo que debería o tiene que hacerse, doctor, en ese aspecto, como para poder alcanzar esos objetivos de los cuales usted hablaba en la conferencia? Uno de los problemas en la cultura nuestra, desgraciadamente, es que la educación y la formación no ha sido la idónea. Y entonces estos aspectos que deberíamos conocer, escuchar y vivir, desgraciadamente, no están ahí a nuestra disposición, como en otras culturas que son formados con esta línea de pensamiento y de acción. Respecto al ser, todos los seres humanos por naturaleza, un regalo de Dios. Los psicólogos dicen que es algo privativo de la humanidad, el querer ser y el querer tener. Todos anhelamos ser y tener, ser felices, ser famosos, ser ricos, ser importantes, y todos anhelamos tener una familia sólida, un matrimonio estable, tener hijos exitosos, tener propiedades, tener una linda casa, tener, y todo gira alrededor del ser y el tener, porque viene ligado a los seres humanos. Entonces desde niño, el niño empieza a preguntar, papi, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande? O sea, el querer ser y el tener va ligado a la vida. Algunos le van a decir, cuando sea grande yo quiero ser, o sea, ese quiero ser y tener, y cuando yo sea grande quiero tener un carro igual que va ligado a la vida de los seres humanos, es privativo de la humanidad. Entonces es un derecho que todos los seres humanos algún día seamos lo que decidimos ser, soñamos ser o teníamos derecho a ser. Es privativo de los seres humanos, y es justo entonces que algún día cualquier ser humano tenga lo que soñó tener, soñaba tener y tenía derecho a tener. Ahora el problema se ve en nuestra cultura, que la mayoría, por ejemplo en el caso de Honduras, con todo el respeto que se me merecen los hondureños, una nación a la que hago mucho y tengo muchos amigos aquí, hemos trabajado aquí en Honduras. ¿Por qué la mayoría de hondureños no pueden ser lo que quieren ser y nunca tendrán lo que tienen derecho a tener? Y es más, ¿cuántos hondureños se han ido a la tumba ya y nunca fueron lo que quisieron ser y quisieron tener? ¿Por qué? Entonces empezamos, bueno, que el gobierno, que el tiempo, que el destino, todos esos paradigmas que son propios de nuestra cultura, que lejos de acercarnos a la realidad nos alejaron. Y entonces los expertos en este tema apuntan que el único puente, o sea, entre el querer, el ser y el tener hay una brecha, una gran brecha que hay que saltarla, pues hay que pasar del querer, porque querer es fácil, ya dije, todos queremos ser felices, pero no queremos. Entonces la brecha, el único puente entre esa brecha del querer y el ser y el tener algún día es el hacer. Ya, y ahí es donde, o sea, que queremos tener conocimiento, pero no queremos leer.
Entonces no hacemos lo que deberíamos de hacer para entonces algún día. Entonces el hacer, y en el hacer, en la cultura nuestra, desgraciadamente tampoco nos prepararon para hacer las cosas como había que hacerlas, o sea, ir por la ruta correcta. Y entonces la mayoría de latinos, desgraciadamente, hemos hecho las cosas de manera desatinada, las hemos hecho mal. Así, mal. Se hacen, doctor, de manera equivocada. Equivocada. Porque fuimos mal formados. Es lo que venimos oyendo y viendo, por ejemplo, en nuestra cultura. No lo hagas, no vale la pena, no seas tonto, no te lo van a agradecer. Entonces, ¿cómo paramos haciendo la cosa? Como la presión social o la cultura nos orientó. Entonces, no, es cierto, yo ya no me voy a matar. Entonces, oye, yo no voy a trabajar. Dejo de hacer lo que tendría que estar haciendo para ese derecho de tener y de ser. Y entonces, el echarle la culpa a todas las instancias externas, que es muy propio también nuestro, es lo que nos ha detenido. Yo vengo de un hogar con limitaciones. Yo nací en un barrio pobre, quizá uno de los barrios más... En Guatemala. Quizá uno de los barrios más pobres de la ciudad capital de Guatemala. Cualquiera que conozca la capital de Guatemala sabrá que Guatemala está dividida en zonas. Y uno dice solo en qué zona vive, y ya saben qué nivel social es usted y económico. Entonces yo nací en una de las zonas más populosas, la zona 7, y en uno de los barrios más pobres. O sea, condenados a ser pobres y a no triunfar en la vida. En mi generación, en mi familia, nadie había sacado un título de universidad, por ponerle un ejemplo. Sí. ¿Ya? Nadie. Entonces uno venía oyendo a los abuelos, a los tíos, no, si los ricos ya están cabales, si cada uno viene con su destino marcado, o sea, orientándonos a hacer cosas en esas limitaciones. Bueno, pues solo voy a trabajar o hacer esto porque yo ya no tengo derecho, ignorando que hay un campo de acción para nosotros diferente. Cuando empezamos a escuchar cosas diferentes, yo por ejemplo cuando escuché por primera vez que el ser humano puede cambiar el curso de su destino cuando así lo determine. Espérate, ¿cómo va a ser eso? Si yo nací en un hogar pobre, a mí nunca me ayudaron, yo vivo en un país emproblemado, o sea, me empecé a dar cuenta de la línea de pensamiento, o sea que todo lo que me habían enseñado, lo que había visto y oído en mi cultura, me habían preparado para no triunfar, para no ser y no tener nunca lo que... ¿Cómo cambiar ese chip, doctor? Porque si usted ponía, por ejemplo, el ejemplo de países como Finlandia, el mismo Japón, China, es la cuestión de cultura, es cuestión de cambiar el chip, es cuestión de pensamientos, o sea, realmente... ¿Cómo aplicar esas mismas teorías de las cuales usted hablaba en la conferencia en los países latinoamericanos, casi en términos generales, porque se dan no solo en Guatemala, no solo en Honduras, no solo en Centroamérica, sino que en la mayoría de los países de la región? Es asunto de conocimiento. Dicen los expertos en este tema que somos pobres por 3 instancias: ignorancia, desorden y negligencia. Ignorancia, desorden y negligencia. Y no están equivocados. No fuimos enseñados para triunfar en la vida, no fuimos enseñados para hacer un presupuesto familiar, no fuimos entrenados para tener un deseo de superación, formados para tener un deseo de superación permanente. Somos una cultura que no lee, una cultura que no escribe, una cultura que no planifica. Y si no cambio, si no entiendo y digo, es cierto, fue mi caso, digo, es cierto, entonces me di cuenta que toda la problemática nuestra era fácil de resolver. Si a mí alguien me dice, usted es pobre por ignorante, por desordenado y por negligente. A ver, explíqueme. Ignorante porque todo lo que usted debería saber respecto a la riqueza, al vivir bien, al triunfar en la vida, no lo sabe. Así es que busque y vaya en busca del conocimiento. Esa ignorancia le ha llevado a dar una vida en desorden. Se levanta a cualquier hora, no planifica su vida, no tiene metas de nada. Y la negligencia, una persona negligente es aquella que sabiendo hacer ciertas cosas que tiene que hacer, no las hace. Por ejemplo, yo sabía que había que leer, pero no leía. Cualquier latino sabe lo que es el ahorro, pero no ahorra. Cualquier latino sabe que tiene que buscar de Dios, pero no busca. Entonces pecamos de ignorantes, desordenados y negligentes. Esa es nuestra pobreza. Y cuando yo entendí, dije, es cierto. Y empecé a ver, como esas culturas que ustedes se me dediqué, empecé a leer y dije, es cierto, yo no leo. Entendí que la lectura culturiza, la lectura informa, la lectura enseña, la lectura cambia, la lectura transforma. Quieres mantenerte creciendo, tienes que mantenerte aprendiendo, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Los finlandeses leen un promedio de 97 libros al año. Los japoneses un promedio de 52 libros al año. ¿Cuántos libros leemos los latinos al año? Entonces, ¿cómo? Por eso Israel, Finlandia, Suiza le han dado al mundo más, Suiza por ejemplo, más de 119 premios Nobel. Gente que tiene. ¿Y por qué nosotros no?
Si nuestra capacidad de pensamiento y todo, nacimos igual. Sería injusto Dios que Él los haya mandado más inteligentes que nosotros. Entonces, cuando uno empieza a buscar el conocimiento, dije, es cierto, yo no leo, no organizo, no. Y cuando uno empieza a adentrarse, dice, si es fácil cambiar el estilo de vida. Y me di cuenta entonces que no era el gobierno, que no era el país, que no era mi familia, que eran instancias que me habían educado a culpar. Por ejemplo, nos enseñaron a culpar el tiempo. Qué mala está la situación, ¿verdad? Usted sí, hombre, qué malo está el tiempo, qué malo. Entonces es el tiempo el malo. Estamos viviendo un tiempo malo, porque antes, decían otras generaciones, antes se vivía bien, antes se respetaba la vida. Sí, señores, antes, pero yo nací hoy. Entonces aquí no habría justicia de parte de Dios, que a mí me mandó a nacer en un tiempo malo y otros nacieron en un tiempo bueno. Entonces no habría justicia ni divina ni humana. Entonces, no es el tiempo, Señor, porque si hoy mismo, este día, le preguntamos a un finlandés o a un singapurense y le decimos, oiga, mi amigo, qué malo está el tiempo, ¿verdad? El singapurés va a decir, ¿de qué me está hablando? El finlandés va a decir, ¿de qué habla? Si aquí nosotros, entonces no es el tiempo, mi amigo. Fue lo que a mí me dijeron, no es el tiempo. No siga culpando algo que no tiene la culpa. Número 2, nos enseñaron a culpar. Como seres humanos teníamos que aparecer en un punto geográfico, en un país. Yo no escogí ser guatemalteco. Si a mí me hubieran puesto a escoger, quise ver a estas alturas, yo hubiera hecho Suiza, Finlandia, pero nací en Guatemala. Entonces, nací esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, nací en un tiempo malo, en un país pobre, hundido en la corrupción, en la miseria, en el atraso, hasta en la ignorancia. Pero yo no escogí ni nacer en este tiempo, ni nacer en Guatemala. Entonces yo te podría decirle a Dios mismo, y entonces aquí, ¿en qué estamos? Nos enseñaron a juzgar entonces el tiempo y el punto donde nacimos. Un tercer elemento, como seres humanos teníamos que aparecer en el seno de una familia que tampoco escogimos. Yo no escogí el tiempo en que aparecí, en que nací, ni el país en que nací, ni la familia donde nací, yo no la escogí. Te nací en un tiempo malo, en un país malo y en una familia pobre, condenado, según mi cultura y nuestra formación, a ser un infeliz y un pobre más. Y a eso sumémosle un cuarto elemento. Yo soy de apellido López, por ejemplo, hablando de la familia. Usted va a Guatemala, mi país de origen, Guatemala, López no es uno de los apellidos más frecuentes, es el apellido más común que hay. Que es uno, cuando ya empieza a entender esto, por eso el conocimiento dice, espérate, es cierto. Ahora entiendo yo por qué cuando era novio de mi esposa le decía, es López. Cualquier indio es López, decía mi suegra, y eso me ofendía. Pero ¿qué culpa tenía yo? Entonces imagínense, si de veras la culpa fuera del tiempo, de la familia, del país y de la familia, yo no estuviera aquí. Estaría liquidado. Y agreguémosle un cuarto elemento, el aspecto físico. Nací un tiempo malo, en un país malo, en una familia pobre y feo. Qué feíto eso, no tuviéramos... No estuviéramos acá. Entonces, pero todo el mundo... Hoy escucha uno, se sube usted un taxi, usted que es mala está la situación. Sí, es que este gobierno o en este país le siguen echando la culpa. Eso la psicología le da un nombre y es determinismo. Determinismo es aquella instancia filosófica que me permite identificar una causa sobre un acontecimiento. Y una vez identificada esa causa, el acontecimiento puede seguir. Una vez identificado que yo soy lo que soy por mi papá, por mi mamá, ya me agarré eso toda mi santa vida, se murió aquel, pudiendo haber cambiado, no cambió por esa mala formación. ¿Sí me explico? Sí, no, por supuesto. Y entonces, son cosas que uno dice, espérate, es cierto, te le hemos echado la culpa a instancias que no controlamos. Ahora, ¿cómo realmente cambiar el pensamiento del ser humano, insisto, particularmente, doctor, latinoamericano, aquí en nuestra región, en Centroamérica, para ser más específico? Voy a eso. Entonces, bueno, primero entender esto y aceptarlo. Yo dije, es cierto. Si aquellos viven bien y nosotros mal, y aquellos también, este no es el tiempo. Si en aquellos países viven como que duran en el paraíso. Hay que ir a Finlandia. Yo he visitado esos lugares. Yo he estado en esos lugares por mi trabajo, gracias a Dios. Yo he estado en Asia, he estado en Europa, y vengo de un país, ya le dije, de una familia pobre que decían viajar. No, si viajar es para los ricos. Viajar es para los millonarios. No, señor. Viajar es adquirir conocimiento. Prepárese. Haga las cosas como hay que hacerlas y entonces usted va a tener derecho a hacer y a tener lo que quiera tener. Bueno, entonces, Finlandia, Suiza, Corea del Sur, que es otro fenómeno interesante. Entonces, Japón. Entonces, espérate,
Porque esos son felices. Entonces uno empieza a ver que no es ni por el tiempo, ni son los gobiernos, ni son las familias, es la manera de pensar y de hacer las cosas. Por eso el único puente entre el ser, el tener, el querer, el ser y el tener es el hacer. Entonces la forma en que hacen las cosas. Son culturas que leen, son culturas que planifican, son culturas que respetan las leyes, son hacer. Entonces dije, espérate, es cierto. Los japoneses dicen, por ejemplo, a los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, pero sí los más disciplinados. Es increíble la disciplina en Japón. Por eso no hay basura, por eso son puntuales. Entonces yo entendí que no necesitaba haber nacido en Japón para ser disciplinado. Y tener disciplina como la de un japonés, siendo guatemalteco. Usted puede tener una disciplina como japonés siendo hondureño, si usted lo decide. Hacer. Entendí que no necesitaba haber nacido en Inglaterra para ser puntual. Yo trabajo para 2 universidades de la región centroamericana, especialmente para la Universidad Tecnológica de El Salvador, que soy asesor específico de la Cátedra Superior de Principios y Valores de esa universidad. Viajo todos los meses a El Salvador. Entonces, yo entendí que para triunfar y ser un académico respetado, exitoso, bien pagado, reconocido, disciplina, puntualidad. Usted va a un evento de mi universidad y dicen, ¿quién va a venir? El doctor Malumbres. ¿Y a qué hora es el evento? A las 8. Estén ahí a las 7:30 porque él va a estar ahí. Y no soy inglés. Entonces cambié mi manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, no lo hagas, no vale la pena. Nadie agradece nada, te vas a matar por gusto. No, señor. Si no cambiamos esos pensamientos, esa manera de pensar en nuestra cultura, jamás seremos y jamás tendremos, porque seguiremos haciendo las cosas por donde nos llevaron en nuestra cultura. Esa disciplina, perdón, doctor, esa disciplina, esa puntualidad. Mire, se lo digo aquí hay compañeros, si hay algo que ellos saben que si hay una reunión y es a las 10 de la mañana, es que se va a comenzar a hablar a las 10 de la mañana, no es que a la gente a las 10 o que van a ir con excusa, es que había un tráfico enorme y cuando no hay tráfico en Guatemala, por ejemplo en la capital, siempre, en Tegucigalpa, siempre, entonces uno debe programarse y eso también, se lo digo con toda modestia y respeto, lo he aplicado a nivel de familia. Con mis hijos, con mi esposa, con mis hijos. No, aquí se va a salir 8:30 de la mañana, entonces 8:30 de la mañana estamos saliendo. Y le voy a decir algo, se van a burlar, lo van a criticar, otros van a decir, si aquí no vale la pena hacer así. Dice, vendrán todos los que no están haciendo eso a decirte que no lo hagas. Nunca los escuches. ¿Por qué? Porque son principios. Y los principios tienen características fundamentales. Los principios son universales, o sea, no son exclusividad de los japoneses, de los ingleses, de nadie. Están a disposición del que quiera adoptarlos como estilo de vida. Son universales, son eternos, han pasado la prueba del tiempo, han funcionado a través de los siglos y se cumplen. Eso que usted está haciendo, quizá ahorita no vea frutos, pero hay un principio que dice, no te canses pues de hacer bien las cosas, volvemos al hacer, de hacer bien las cosas que a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. ¿Ya? Yo en la universidad, por ejemplo, al título más alto que puede aspirar una persona que ha dado algo y que ha hecho algo bueno y todo, a nivel de su educación superior, ese es un doctorado honoris causa. Era algo que yo lo tenía desde hace, le estoy hablando de 18 a 20 años. Y me decía, estás loco, no hagas eso, nadie te lo va a reconocer. No, hay un principio que dice, no te canses pues de hacer bien las cosas, que a su tiempo. Entonces, todo lo que usted se proponga hacer en la vida, triunfar, ser rico, tener una situación económica diferente, llevar a su familia a otros niveles, si persevera y sus acciones están fundamentadas en principios, o sea, sin llevarse de encuentro a nadie, porque esa es la otra parte del hacer, que su hacer encaje con los planes de Dios de la raza humana. Porque otro dice, otro pasa encima de todo y logró, y tuvo, pero así como lo tuvo, porque fue rompiendo principios, así lo va a perder. Pero cuando es fundamentado en principios, usted va a llegar hasta el final y lo va a disfrutar y va a morir en buena vejez, tiene derecho, porque los principios son universales, son eternos y se cumplen. Y entonces eso, en el mes de mayo recién pasado, yo fui honrado en la Universidad Tecnológica de El Salvador con un doctorado honoris causa en Ciencias de la Comunicación, por el papel que hago en toda América Latina, en El Salvador, en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Entonces, cuando yo estaba recibiendo todo eso y recibiendo felicitaciones de amigos y todo, yo decía, quisiera escuchar a aquellos que siempre me decían, no te mates, no seas tonto, no vale la pena. Todo esfuerzo que usted haga, todo lo que usted haga en la vida, y para los televidentes, todo lo que usted haga fundamentado en principios, aunque las instancias y las circunstancias en el momento le digan lo contrario, no se detenga. El tiempo
A Nelson Mandela le llevó 27 años esperar y esperó. Fue paciente, fue perseverante, aguantó, nunca ofendió, no, es más, se ganó el afecto de los mismos guardias que estaban ahí para matarlo, para que se matara o se muriera, todo, y perdonó. Principios. Nelson Mandela murió en gloria. Murió como le gustaría morir a cualquier ser humano. Y bueno, y sobre todo con el respeto y el cariño del mundo, ¿va? La admiración del mundo. Y es que no me gusta hablar de esto porque a veces dicen, que ustedes piensan en el dinero. No, pero los principios, los principios vienen acompañados de paz, de estímulo, de felicidad, de tranquilidad, de respeto, de admiración, pero también de dinero. Los principios es el único camino para llegar algún día a tener esa solvencia económica que el ser humano tiene derecho a tener, porque ese ser que Dios puso en su corazón, ser periodista, ser futbolista, ese ser Dios se lo dio para desarrollarse como ser humano, para ser feliz, para desarrollarse, para bendecir a otros y para vivir algún día o recibir lo que merece recibir de eso. Pero es un proceso. Cuando yo me dije que me dedicaba a la docencia, me decía que estaba loco. ¿Qué haces, más? Te vas a morir. Yo no voy a ser uno más. Voy a marcar la diferencia. Entonces decidí vivir para hacer esto. No decidí hacer esto para vivir, que es el problema. Entonces cuando yo le pregunto a cualquiera, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo para vivir de eso? Ya estás equivocado. Pero si alguien me dice, no, yo no decidí hacer esto. Si usted decidió en el ramo a ser periodista, estar en este mundo para vivir de esto, y ahí están un montón que andan buscando el dinero, por eso andan mal. Pero si usted decidió hacer esto, vivir para hacer esto, que se vea, que lo disfruta, entonces ¿qué va a pasar? Si se lo agradecen, bueno, si no también. Si le pagan bien, bueno, y si no también. Y le van a decir, no seas tonto. No se detenga, que allá en el momento que menos lo siente, ¡pum!, se va a encontrar con su recompensa. No te canses de hacer bien las cosas en lo que decidiste ser, que a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Y esa recompensa uno la percibe y la siente en el cariño de la gente, es decir, en que haya una recompensa económica también, porque mire, periodistas sabemos, en el caso suyo, muchísimo, sí, pero, y lo digo con toda modestia, periodista que ganemos bien, porque soy periodista, es muy pocos, o somos muy pocos. Y lo digo con convicción y con seguridad, somos muy pocos. Entonces, también aquí en donde usted vive, sin atropellar a nadie, sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, uno debe de hacer su labor, su trabajo, pero con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, con una gran disciplina, y yo creo que los resultados se van a ver, doctor. Y alguno le va a decir, sí, pero de eso no vas a vivir. Usted, si puede, yo no lo va a entender, pero yo puedo decirle al otro, sí se va a llegar a vivir de eso. Porque así es la historia. Es que, mire, uno de los problemas de nuestra cultura es que la gente no lee. Uno ve empresarios, profesionales que solo leyeron lo que necesitaban leer para obtener el título que obtuvieron y nunca más volvieron a agarrar un libro, nada. La vida es un constante aprendizaje. Aquel que cree que ya lo sabe todo está viviendo un mundo que no existe. Yo mismo, usted va en mi modesta casa y en mi modesto estudio, usted va a ver ahí 2.000, 3.000 libros. Y yo estoy, y no puede pasar un mes sin que yo no tenga, porque ese conocimiento que claro de acá viene para acá. Eso me hace cada vez una mejor persona, hacer mejor las cosas, porque el éxito deja huellas. Si yo quiero llegar donde aquel ya llegó, pues sencillo, averiguó qué hizo aquel para llegar allá. Y si veo que lo que hizo no rompió los principios de la moral, de la misericordia, del respeto, que no pasó encima, digo, esto voy, y por allá voy. Eso me da la seguridad que algún día yo voy a estar ahí también. Así de sencillo, si aquí no hay nada. El problema es que nuestra cultura, la formación nuestra, en algún momento se desvió. O nunca la tuvimos, quizá realmente. Pero entonces hay que buscarla. Y como desgraciadamente no podemos hacerlo a nivel de gobiernos, pues sin ánimo de criticar a ningún gobierno, pues hágalo personalmente. Es su destino el que está en juego, es su vida. Y si usted sabe y se convence que nadie va a hacer por usted lo que solamente usted puede hacer, pues ¿qué me tiene sentado a mí echándole la culpa a quién? Voy en busca de lo mío, para hacer lo que descubrí y lo que ahora conozco que tengo que hacer. El problema es que si no sé qué hacer,
Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que todo el mundo hace? ¿O le voy a andar preguntando a otro que tampoco sabe los resultados? Einstein lo dijo. Einstein dijo, claro, Albert Einstein dijo, una definición de locura es hacer las cosas como las hemos venido haciendo y obtener resultados diferentes. Sí, los mismos resultados, sí, seguimos haciendo las mismas cosas como las estamos haciendo. Si las hacemos diferentes, vamos a tener diferentes resultados. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué hacemos las cosas tan mal en la cultura nuestra? Porque nos olvidamos de los principios. Los principios fueron dados, los principios no son invención del ser humano, ya estaban ahí cuando yo vine a la sociedad. Mire, las constituciones, por ejemplo, los reglamentos de trabajo, todo lo que tenga que ver con leyes, normas, mandamientos, principios, todo eso no es para hacernos la vida infeliz ni para complicarla, no. Todas esas leyes, normas, principios, mandamientos, lo que llevan encerrados son principios que había que vivir y que adoptar para lograr los objetivos. Por ejemplo, las constituciones políticas de nuestros países. ¿Quién cierra la constitución? Respeto a la vida de los seres humanos, respeto a la propiedad ajena. Tiene un artículo sobre la familia. Los papeles del esposo, el papel de la esposa, el papel de los hijos. Es que ahí están los principios: respeto, responsabilidad, honestidad, integridad. Ahí están establecidos. Si yo voy a una empresa y me dice, mire señora, aquí usted tiene que entrar a esta hora, me están dando un reglamento de trabajo. En ese entrar y salir me están diciendo que hay un principio que usted tiene que cumplir, y ese principio de la responsabilidad y de la puntualidad. O sea, los principios están metidos en todo. Tiene sus consecuencias. Pero y si los cumplimos, ese es el secreto de esas otras culturas, que entonces respetan. Pero nosotros no respetamos constitución, no respetamos leyes, no respetamos reglamentos, ley de tránsito, ley civil, rompemos todo, como no queremos estar mal. Es que ese es nuestro problema. Y cuando la sociedad, cuando un ser humano rompe principios, por ejemplo en el matrimonio, si yo rompo el principio de la fidelidad, el principio del respeto, el principio de la sinceridad, el principio de la responsabilidad, cualquier principio de eso, que yo rompa, se rompió mi matrimonio. Entonces, cuando el ser humano rompe principios, se corrompe. ¿Qué es corromper? Corromper es echar a perder algo, así de sencillo. Nos hemos enredado tanto, ese tema de la corrupción y todo ese rollo, es tan fácil entenderlo. Cuando el ser humano rompe un principio, se echa a perder. O sea, porque lo que hace va a ser malo, entonces se corrompe. La palabra corromper significa echar a perder algo, deteriorar algo. Entonces, cuando el ser humano se corrompen sus sociedades. De ahí viene la palabra corrupción. Entonces, ¿en dónde está el problema de la corrupción? En que estamos rompiendo principios. Entonces, seres humanos corrompidos, seres humanos que mienten, que engañan, que no son fieles, que son irresponsables, que son impuntuales. Entonces, el problema de la corrupción mal llamada en nuestra sociedad, la sociedad está corrompida, pero ¿quiénes están corrompidos? La mayoría. No son solo fulano y el problema entonces es que yo le pongo el dedo a aquel porque nos engañó, nos mintió, nos rompió principios, por eso se corrompió, por eso se echó a perder. Pero yo estoy haciendo lo mismo en mi mundo. Yo miento, yo llego tarde, yo engaño, no soy fiel. Y entonces lo que debo de hacer, en lugar de estar viendo que están haciendo aquellos, que no voy a resolver nada, empiezo a que estoy haciendo yo. Y con lo que yo estoy haciendo y empiece yo, entonces esto es como la onda expansiva. Tiro una piedra en el agua y empieza. ¿A quién voy a afectar primero? Mi familia, mi bendita familia, mi vecindario, mis empleados o compañeros de trabajo. Y si lo hago yo lo hago ya en el trabajo y el otro y dos, esta va a ser una empresa diferente, donde la corrupción, o sea, la instancia de romper principios no se va a dar. Yo trabajo en todo Centroamérica y algunos países de América del Sur. Hay una empresa en un país de Centroamérica que entendieron tanto esto, que dijeron, señores, de esa puerta para acá, estos son los principios que hay que respetar. Y uno de los principios que ellos pusieron fue la veracidad. Le dijeron, aquí mentir es motivo inmediato de despido. Imagínense que hiciéramos eso a nivel de gobierno, a nivel de empresas. Estaríamos sin empleados, sin la mayoría de los empleados, sin la mayoría. En cambio, en otras culturas lo hacen. En Finlandia no hay tolerancia a la mentira. En Finlandia no hay tolerancia a la impuntualidad, o sea, cero tolerancia, no hay tolerancia. Nosotros, mira, va, está bien, pues, va a perdonársela. No, señor, seguimos corrompiéndonos como seres humanos, o sea, echándonos a perder como sociedad. Y entonces, mientras no entendamos cada uno, yo entendí mi responsabilidad. Yo no voy a cambiar mi Guatemala ni Centroamérica, yo no voy a cambiar el mundo, ese mundo mío, pero mi mundo, ese sí.
Y le habré dejado a mis hijos un legado, una manera de pensar y de hacer. Yo digo, usted tiene que hacer la diferencia. En eso, en la familia, porque es muy importante y también fue enfocado del querer ser, del poder ser, que hay que hacer para llegar a ello. La familia es fundamental, es importante, y esos principios, en la misma conferencia, bueno, en la segunda conferencia, usted hablaba de eso, y del sentido de responsabilidad, la misma relación de pareja y con los hijos, que es ponía ejemplos de su hijo, cuando se habló que fue a tener a Los Ángeles, California, después de problemas que se tuvieron en cuanto a necesidades básicas económicas que se tienen, pero eso también, la cuestión de disciplina, la cuestión de orden, la cuestión de cariño, y de que la gente pueda tener, doctor, un sentimiento de pertenencia, y comienza todo a nivel de la familia para poder expandirla también en su centro de trabajo y en todos los lugares donde uno pueda estar. Ahora vamos a la causa de todo el mal que hemos hablado. Nuestras sociedades están corrompidas porque sí, sus instituciones, las instituciones que fueron establecidas para formar a los seres humanos, cualquier sociedad debe saber, y todo miembro de esa sociedad debería saberlo, desgraciadamente en nuestra cultura no, que para la formación de un ser humano intervienen varios elementos, y para esos elementos están las instituciones establecidas debidamente. Entonces, ¿qué elementos intervienen en la formación de un ser humano? Primero, la instrucción. Los primeros 7 años en la vida de los seres humanos, dice la psicología, determinarán la plataforma psíquica de lo que será el futuro adulto. Mucho de lo que usted y yo pensamos, sentimos y hacemos es el producto de esos 7 años, de lo que vimos, oímos y nos grabaron. Por eso es que es la instrucción se llama eso. Perdón, que la mamá básicamente esté en esos primeros años. Entonces vamos, la institución encargada de eso se llama familia. Por eso en Finlandia, en pleno siglo XXI, y cualquiera puede comprobarlo, en Finlandia no existe la pre de nada. Allá no hay educación preprimaria, que prekinder, que kinder, tetrakinder, ya no hayamos que inventar. Aquí nos hicieron creer que entre más pequeñito él va a aprender a asociar. No, señor, el objetivo maquiavélico ahí era que saquémoslo de aquí, de la institución donde lo van a formar, y pongámosle una que no va a hacer nada, y estos van a ser seres humanos mal formados, así de sencillo. En Finlandia, y usted puede comprobarlo, y cualquiera, y pueden viajar allá, no hay escuela pre de nada antes de los 7 años. Los niños ingresan en Finlandia, una de las mejores economías del mundo y unos países más felices para vivir, a los 7 años de edad, porque esos 7 anteriores tienen que estar en esa institución llamada familia. ¿Qué pasa cuando una mujer finlandesa trabaja fuera de casa? En el momento que le dieron que está embarazada, en ese mismo momento lleva su tarjeta, su carta, y al día siguiente va para su casa. Durante 3 años no puede regresar a trabajar. Pero sigue recibiendo, entiendo, su salario. Sigue recibiendo su salario. Por eso los impuestos son altos. Sí. Y todo el mundo los paga con gusto. Entonces, esa mujer está en su casa recibiendo el cheque que le daban allá. ¿Por qué? Por instruir. Le dije el primer elemento, la instrucción. Pues para los que leen Biblia, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande... ¿Y cómo nos instruyeron a nosotros? ¿Qué venimos oyendo en la casa? Gritos, peleas, borracheras, malas palabras. No nos instruyeron, o sea, no pusieron la plataforma de los principios como lo hacen los japoneses. Los japoneses en esos primeros 7 años le enseñan lo que es la honestidad, lo que es la responsabilidad, lo que es la puntualidad. Por eso son así. Entonces la instrucción, la familia. Después viene la educación. Las instituciones que fueron creadas en las sociedades para complementar la formación de la familia recibe ese niño que ya trae principios. Por eso antes yo todavía lo viví. Los jóvenes ahora no lo han vivido, ahora es un relajo. Yo todavía viví cuando a nosotros nos llevaban a la escuela y decía mi mamá, se lo entrego con todo, orejas y pompis, y dele si no le hace caso. ¿Por qué? Porque para eso fue instituida la escuela. ¿Iba a poner queja? La mamá le daba más. Que iba a poner uno, ni soñaba, porque a él le cae. Algo hiciste mal y le caen encima. Bueno, entonces, una buena instrucción y una buena educación. Vamos a tener ciudadanos de primera. Una mala instrucción con esa institución llamada familia, que ya está desintegrada. La familia es una especie en extinción en nuestras propias narices y no queremos aceptarlo. Entonces, esos seres humanos que salieron de aquí mal instruidos, pasan acá a ser mal formados en su educación, y otros que han educación teórica en la escuela ni la terminaron, ¿qué seres humanos son? Es esa gente mala, corrompida que tenemos. Ellos no nacieron así.
aún los gobernantes, mire, si esto no es asunto, por eso son los 3 elementos, porque muchos no recibieron instrucción, pero buena educación, los mandaron a las mejores universidades, pero son unos patanes, unos inmorales, unos mentirosos, ya degenerados, injustos. ¿Por qué? Porque la institución que tuvo que haber puesto esa plataforma no hizo su trabajo. Entonces no es solo la educación, este es un complemento. Tenemos que instruir a nuestra gente y tenemos que educarla. La instrucción es fundamental, los principios, que es la plataforma para que los seres humanos seamos felices y vivamos en paz. Y la educación, adquirir el conocimiento, la información que necesitamos para trascender también. Entonces, el éxito es Corea del Sur, el éxito de Japón, el éxito de Finlandia. Principios, señores, si ustedes no son responsables, respetuosos, honestos, veraces, justos, por mucho conocimiento que adquieran de académico, no les va a servir, tarde o temprano sucumben. Entonces enseñaron primero esto, cuando vieron que tenían jovencitos ya puntuales, responsables, ponían tareas para mañana a las 7, y ahí estaban 15 para las 7 con su... Estos jóvenes ya son puntuales, son responsables, están listos. Ahora mandémoslos a las mejores universidades del mundo. Y los mandaron a adquirir el conocimiento. Entonces regresaron a su país, ahí está Corea del Sur. ¿Cuándo vamos a hacer eso nosotros? Ahora, si yo espero que lo haga el gobierno, que lo hagan otros, lamentablemente, sigan, ánimo de criticar a nadie, entonces lo voy a hacer yo en mi familia. Bueno, pero es que ese es el principio y así debería de ser. Cambiando uno, cambiando a nivel de la familia, va a cambiar la sociedad, porque si la familia somos todos tenemos familia. Incluso como dicen, los mismos mareros también tienen familia, no nacieron siendo mareros. ¿Dónde nacen las pandillas juveniles? Si esos muchachos son víctimas de un sistema, son víctimas. Esos muchachos no nacieron así. No se sabe del caso de un marero que haya salido del vientre de la madre tatuado, que ya este es de cualquiera de las pandillas esas. No, es el resultado del trabajo en esa institución llamada familia, de un hombre y una mujer que nunca entendieron su responsabilidad, el querer engendrar un hijo, formar una familia. Ese es nuestro problema. Entonces, mientras no vayamos ahí, vamos a seguir con el problema. Esos hombres que roban, injustos, esa es la formación que recibieron. Entonces es la familia. Ahí tenemos, y no hay institución de familia seria en ningún país de América Latina. No hay organizaciones serias que se dediquen de veras a hacer ver esto y a trabajar por esto, desafortunadamente. Seguiremos con el mismo problema. De los que vamos entendiendo, y en instituciones como esta, es nuestra tarea decir, si usted no es un ejemplo en su familia, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros dijimos cuando éramos niños? Yo vengo de un hogar pobre, yo sé lo que es desear un juguete en una Navidad. Y no juzgo a mi padre, a mi madre, benditos, los bendigo, porque ellos en sus limitaciones nos dieron lo que pudieron, pero pudimos haber tenido algo más. Entonces nosotros dijimos, cuando yo tenga mis hijos no van a pasar por esto ni por esto. ¿Ya? Lo triste es que llegue ese momento, la mayoría forman su familia, tienen sus hijos, y ahora sus hijos están pasando lo mismo o cosas peores. ¿Por qué? ¿Por qué? Falta de formación, irresponsabilidad, falta de conocimiento. Entonces, yo le digo a mis hijos ahora, yo soy monolingüe, aprendí el poco inglés que tengo por necesidad. Ustedes tienen que ser bilingües, por lo menos, pero bilingües. Mis hijos son bilingües, y bilingües. Le digo, ahora su reto es que sus hijos sean trilingües, que sepan 3 idiomas. Ese es el reto de mi familia. Esa es la bendición de la familia. Las familias somos los únicos que podemos formar una nueva sociedad. Entonces, si entendemos el papel trascendental que juega la familia, orientamos nuestras fuerzas hacia eso, hacia las cabezas, nosotros los hombres, a tomar nuestro lugar. ¿Por qué hay tanta mujer trabajando? No porque les guste, no es cierto que el feminismo, no es cierto, toda mujer en lo más profundo de su corazón anhela lo que toda mujer por naturaleza anhela, ser atendida, ser tratada, que se le provea, que sea, ¿ya? Pero como el hombre no puede hacer eso, pues tenés que ayudarme. ¿Cómo? Formación. Mis hijos, yo tengo ya 2 de mis hijos casados. ¿Ya? Tiene 9 hijos. Sí, tengo hijos propios y adoptados. Y entonces dentro de el varón le dice a la nuera, si nos vamos a casar, que te quede claro, casándonos y tú a tu casa. No es machismo, no. Hacer la tarea que tiene que hacer como Finlandia, si la mandan a su casa en Finlandia, porque nosotros no queremos entenderlo.
Ya, ¿qué es el trabajo que hay que hacer ahí? Entonces, en tu casa, mi hijo tiene tres hijos. La esposa nunca ha trabajado fuera de casa. Y el trato hasta que los hijos estén, que ya ellos crean que ya tienen el fundamento como seres humanos. Así, si es por el lado de mis hijas, yo tengo una hija que se especializó en turismo, incluso aquí en Honduras vino a trabajar en San Pedro Sula, en una de las líneas aéreas más grandes norteamericanas. Aquí conoció, está casada con un hondureño, el esposo, que era ejecutivo de otra línea aérea, y mi hija le dijo, mira, si estás pensás disponer del dinero que llegó aquí, es bueno que te vayas olvidando o no nos casamos. Porque es casándonos yo me voy a donde tengo que estar, a mi casa. Y mi hija tiene sus títulos. Y me decían, pero ella, ¿por qué piensa así? Así fue formada. Ahí está en su casa ahora con 2 niños, es feliz, dedicada a sus niños, tiene una familia integrada, una familia, Dios los bendice, con un salario. Aquello que necesitamos que el tiempo, otra vez el tiempo, echarle la culpa al tiempo. No, Señor, son los principios. Y si todo esto lo hacemos de la mano de Dios, que tampoco nos hablaron de Dios ni nos enseñaron a Dios como de verlo. No, la cultura latinoamericana es una cultura cargada de religión, pues la mayoría no quiere saber de Dios. Estamos hartos de la religión. Carlos Marx no estaba equivocado cuando dijo que la religión era el opio de los pueblos. El Señor tenía razón. La religión nos ha hecho cada vez menos espirituales. Y esto no es un asunto de religión, es el asunto de entender que como seres humanos tenemos una parte espiritual. El ser humano es tripartito, espiritual, mi cuerpo. Entonces tengo una parte espiritual que tengo que cuidar y atender y cuidar en mi familia. Por eso busco un lugar de esos, cualquiera que sea, para crecer espiritualmente, no religiosamente. Entonces, si esa formación la completamos con el conocimiento y una buena relación con Dios, que es otro mal en nuestra sociedad, que la mayoría de matrimonios, familia está sin Dios, estuviéramos completos. Lo compartimos plenamente y le digo igual. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos y desde que tuvo su primer hijo nunca ha trabajado en la calle, porque el trabajo en casa es muchísimo más fuerte que el trabajo que uno hace en la calle. Entonces, hasta allá, con solo eso, tiene mucho. El proveedor, con mucho orgullo económico, he sido yo en la casa, pero la labor que mi esposa ha hecho con mis hijos es extraordinaria y ahora se ve reflejada también con los nietos. Doctor, quisiera finalizar estos 3 minutos que tenemos. Usted incluso había estado ya en ocasiones anteriores y es amigo de una persona con la cual somos amigos y apreciamos muchísimo en lo personal, Ramón Enrique Maradiaga. Usted trabajó con él cuando estaba con la selección de Guatemala, entiendo, y vino acá cuando Maradiaga era técnico del Motagua. Sí, tuve el privilegio de trabajar con el profesor. Él me invitó a trabajar con él en el equipo Motagua en el 2006, que ganamos el campeonato nacional y luego ganamos el campeonato de la UNCAF, que Motagua era su primer campeonato en sus 75 años de historia. Luego en el 2010 él me volvió a llamar y regresamos otra vez y volvimos a ganar el campeonato con el Motagua en el campeonato nacional. En esa oportunidad él también llegó a Guatemala a tomar la selección nacional de fútbol de mi país y a donde llega el profesor me llama y si yo puedo, y estuvimos trabajando todo el proceso de la eliminatoria con la selección nacional de Guatemala y en El Salvador también, que tuvimos la oportunidad de apoyarle, y ahora que estoy esperando que me llamen. No me ha llamado, pero sí, excelente ser humano, un gran técnico. Para mí es una opinión muy personal. El mejor técnico de Centroamérica se llama Ramón Enrique Maradiaga. Bueno, y yo lo comparto. Y le digo, que tuve una mala experiencia hace muchos años, ahora lo hacemos a manera de broma por la relación que tenemos. Yo vine a hacer pretemporada al Motagua. En ese tiempo él era jugador de Motagua, era el capitán, le estoy hablando en 1981. Y me dice, ¿qué posición juega usted? Le digo, soy volante zurdo. Y como él era zurdo, no me dice, aquí el único volante zurdo soy yo. Ahora me dice Quique que me hizo un gran favor, y es cierto, porque a esta altura es indudable que ya no estuviera en este liga. Sí, pero no, yo lo aprecio mucho, porque yo creo que es de los pocos entrenadores en Centroamérica que creen que los jugadores hay que ayudarlos en su formación humana, principios, valores, actitudes de comportamiento. Él cree mucho en esto. Doctor, finalmente quisiera por favor que nos dejara un mensaje en términos generales a nuestros amigos televidentes
a nuestros amigos radioescuchas y a quienes nos están viendo también en forma simultánea en esta transmisión que estamos efectuando a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Para el mundo, con nuestra señal internacional de satélite también. Ha sido un enorme placer y un privilegio haber contado con su presencia. No, gracias a ustedes, Jorge, por esta oportunidad. Ha sido un placer, gracias. Y bueno, decirles que hay esperanza, que sí se puede cambiar. Los seres humanos somos creadores de destinos y cada uno construye su propio destino. Y aquellos paradigmas de que ya venimos con el destino marcado y que la situación, olvídese de eso. Usted tiene derecho a ser y a tener lo que usted quiera hacer y lo que usted quiera tener. Si encuentra la clave de qué es lo que tiene que hacer, prepárese para hacer y tener lo que como ser humano tiene derecho. Sí se puede ser feliz, se puede vivir en paz, se puede vivir bien, si nosotros nos lo proponemos y decidimos hacer las cosas como en otras culturas las están haciendo. Que Dios les bendiga y ha sido un placer estar con ustedes. Doctor, mucho gusto. Gracias. Encantado de saludarlo. Hemos estado esta mañana con el doctor Arturo López Malumbre, un conferencista internacional, y ha sido un privilegio, por supuesto, haberlo escuchado a través de la televisión, a través de la radio, en nuestra señal internacional de Facebook. Y es importante que luchemos por nuestros objetivos. El doctor lo apuntaba, el querer ser. Muchas veces depende siempre, obviamente, de hacer, pero no tenemos que llevarnos de encuentro a nadie. Tenemos que luchar por nuestras metas, por nuestros objetivos, con valores, con principios, con mucha disciplina y con una gran entrega. Pero que valores que se cultivan definitivamente también a nivel de familia. Ha sido un enorme placer haber estado con el doctor Arturo López en esta entrevista que hemos efectuado la mañana de hoy. Así que, estimadísimas compañeras, regresamos con ustedes para continuar con nuestro programa esta mañana.